Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones para nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ti, mi querido Virgo. Te quiero muchísimo, Virgo. Te llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. Te dicen las hadas que pienses en el aquí y en el ahora, que vivas aquí en el ahora. Bueno, ¿qué es eso que te pesa tanto de tu pasado? ¿Qué te preocupa tanto de tu futuro? Mejor disfruta lo que tienes ahora, sí, trabaja por tu futuro y tu pasado, bueno, déjalo pisado mejor. Vamos a ver qué te dice tu maestro ascendido, Dagwal Kilu. Dice, desarrollo del Dharma. Recuerda que estás en un camino. Da un paso a la vez hacia la felicidad. No quieras abarcarlo todo, de una sola. Ya sabes que el que mucho abarca, poco aprieta. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo sigo mi camino y vivo el aquí y el ahora. O simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Vamos ahora con las lecturas. Recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy. También te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera y qué piensa de ti y qué más les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, lamentablemente te tengo que decir que tu persona especial no, definitivamente es una persona que te está engañando, es una persona que te miente con todos los dientes, podemos decir. Es una persona que los sentimientos que tuvo en algún momento para ti ya no existen en ese corazoncito. La verdad es que han sucedido varias cosas entre ustedes, decepcionantes, desilusionantes, que la verdad no han llevado a un buen término esta relación. Yo creo que hay personas de su pasado, del pasado no solamente tuyo, sino también del pasado de tu persona especial, con las cuales no se ha hecho un cierre. Bueno, ya te queda la lección, que si vas a comenzar una nueva relación es mejor dejar el pasado atrás. Como se suele decir, bueno, el pasado pisado. Tu persona especial espera que tú tengas la suficiente claridad mental para resolver los problemas que ustedes tienen en este momento, en este instante. Es una persona que dice, bueno, ya las cosas están terminando, las cosas no funcionaron y es momento de volar, es momento de ir hacia otro lado. Y espera que tú también lo pienses de la misma manera. Vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Es una persona que en medio de esta falta de estos engaños y todo eso, bueno, es como te digo, te engaña, te miente, pero también se siente celoso, celosa de ti. Es una persona que sabe que tú tienes muchas oportunidades, que no eres la única persona que quisiera estar contigo. Sabe que hay como fila detrás tuyo, que eres una persona bastante apetecible, bastante apetecida por otras personas para tener una relación. Sabe que en realidad no vas a tener ningún trabajo, ninguna dificultad para poder superarlo y que la verdad a ratos hasta te tiene envidia de eso, ¿ya? Hasta envidia tu buena suerte en todo sentido, no solamente en el amor, sino también en el dinero, porque eres una persona que la verdad sabe trabajar, sabe salir adelante y que sabe hacer realidad sus sueños y sus proyectos. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. La desilusión de parte del uno y del otro va a ser total. Va a ser total. La verdad es que no va a haber claridad en ningún aspecto de la vida de ustedes. Yo no sé, o sea, van a permanecer ahí, pero como, no sé, como en un estado muerto, como dos islas, sintiéndose muy solo, muy sola, el uno y el otro, recibiendo consejos, malos consejos de personas que la verdad no les aportan absolutamente nada. Lo único que van a hacer es que no vean las cosas claras, peor de lo que están ahora en este momento. Bueno, que vean las cosas más
opacas, más confundidos, más confundidas. Lo mejor es que ustedes dos hablen, que realmente ustedes dos vean la realidad de la relación que están construyendo, que están cultivando en este instante y tomen una decisión, bueno, de que sea lo mejor para ti, que sea lo mejor para ti, que sea que tu persona especial tome la mejor decisión para sí mismo, pero tú mejor cuídate, cuida tu corazón, tu alma y tu mente, tu salud emocional que puede estar en peligro. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Te dice, crea para dominar tus instintos. Bueno, si estás como demasiado alterado, ofuscado, demasiado fuera de control, que no puedes tener una claridad mental para tomar buenas decisiones, te están aconsejando los ángeles que escribas. Si te gusta escribir, puedes escribir una carta manifestando todo lo que deseas, después la rompas, la quemas y echa las cenizas fuera de tu casa, o puedes pintar, cantar, bailar, no sé, nadar, cualquier cosa que te permita canalizar como este mal momento por el cual tú puedes estar pasando. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me anuncia acerca del rompimiento de esta relación, que realmente te vas a sentir muy mal, sí, pero mira, todo esto es pasajero. No pienses que esto va a ser eterno en tu vida. No, esto es totalmente pasajero. Este dolor va a pasar y vas a ver un nuevo amanecer brillando en tu cielo. Vamos a ver qué nos dicen nuestros guías espirituales a través de los maestros ascendidos. Te dicen a través del Espíritu Santo. Recuerda que solo el amor es real. Los milagros ocurrirán naturalmente. El Espíritu te cubre la espalda. Bueno, es un mensaje totalmente hermoso, totalmente maravilloso para ti el día de hoy. Confía más en ti y confía también en la divinidad. Bueno, por aquí está nuestro gatito Lunarcito, mi príncipe precioso que anda por acá. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas también el día de hoy. Te están diciendo que tomes tú el control, que no te dejes manipular, ni por tu persona especial, ni por otras personas, ni por lo que quieran, deseen o piensen otras personas acerca de tu vida en general. No solamente tu vida amorosa, sino tu vida en general. Toma el control de tu vida. Toma el control de tus decisiones. No permitas que personas tóxicas se sigan mal aconsejando, te sigan diciendo cosas feas, cosas malas, que hagas, que te vengues, que bueno, no, deja que el universo se encargue de eso. Deja que el universo se encargue del karma de las personas. Bueno, tú dedica tu energía a tu crecimiento, a tu salud, a tu trabajo, a tus estudios, a ti mismo, a arreglarte, a ponerte hermoso, hermosa. A eso dedícale tu energía, pero no a venganzas, porque la verdad es que eso, la verdad no tiene ningún sentido en este instante. Solamente llenarte la vida de amargura y llenarte y enfermarte. Bueno, vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos. Bueno, me salió otra carta de los maestros ascendidos para ti el día de hoy. Me habla acerca de la fuerza interior. Dice que vuelvas a la integridad, reconoce que tienes el poder. No permitas que nadie ni nada te diga que no puedes, que eres débil, que esto te va a derrumbar, que esto no vas a poder salir de ahí, que sin esa persona no eres nadie ni nada. No, tú eres suficiente, tú solito, tú solita. Puedes hacer lo que tú quieres, lo que tú deseas. Te recomiendo mucho las enseñanzas de Neville Goddard. Así lo buscas en YouTube o en Google. Neville Goddard, tijeras de podar, ley de asunción. Bueno, todas estas cuestiones de la ley de atracción, a que funcionan. Yo se los digo por experiencia. Bueno, te mando un abrazo gigante. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo tomo el control de mi vida en este instante, en este momento. O simplemente escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Te mando un abrazo gigante, mi querido Virgo. Sigue adelante con tu vida y con tus planes. Vamos ahora con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos. Te quiero también invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué me les está pasando en este instante. Hay cosas que no están muy claras para ti en tu pensamiento, en tus decisiones.
Fíjate bien y comienza a tomar tus propias decisiones, porque mira, tú sales de problemas, de estas dificultades, pero vas a tener que perseverar. El universo no lo va a hacer solo, tú vas a tener que trabajar para solucionar ese problema o dificultad que se te está presentando ahora en este momento, en este instante. No permitas que otras personas, especialmente alguien de signo Cáncer, Piscis, Escorpio, una persona que te puede estar manipulando a ti. Mucho cuidado con esa situación, te puede estar mintiendo y te puede estar haciendo tomar muy malas decisiones en todos los aspectos de tu vida. Te recuerdo que todo el avance pues es poco a poco. No quieras correr sin haber aprendido a caminar. Vamos a ver qué te dice el tarot. El tarot de Marsella en este momento, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Bueno, te habla acerca de cierta cuestión emocional, ciertos problemas o alguien que estuvo en tu pasado, un amor de tu pasado va a querer volver. Te están diciendo que tengas mucha prudencia con esta persona, que no vayas a volver con ese personaje porque esta situación va a seguir de la misma manera. Es alguien que no va a cambiar, es alguien que de pronto se puede mostrar en el comienzo como que normalito, como que una persona muy aplomada, pero no, la verdad es que esta persona va a seguir siendo de la misma manera. Bueno, hay ciertos problemas, dificultades de los cuales tú ya te vas a cansar, pero es lo mejor que te va a suceder, porque yo te digo que después de tocar fondo, la única opción es volver hacia adelante. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Me habla acerca de tus indecisiones. Si tienes muchas dudas acerca de algo, investiga, estudia, capacítate, averigua sobre esa situación, pero no te quedes con esa duda y tampoco menos para tomar decisiones fundamentales en tu vida. Y te dicen los ángeles que la razón alumbrará tu vida. Definitivamente a que sí, que sí. Ahora vamos a ver qué mensaje me les tienen sus guías, sus maestros ascendidos. En este momento el Maestro Jesús te dice, eres un camino de luz, el amor y el perdón, la curación del Padre es posible en este momento. Entonces confía en que nuestro Padre amado nos está cuidando y nos está sanando ahora. Y las hadas te dicen que vayas a ese lugar que para ti es casa, con esas personas que son familia para ti. Ve donde esas personas, porque necesitas en este instante ser consentido, consentida, que te quieran, que te apapachen y tomar nuevas fuerzas. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Ya sabes que si esta lectura no resonó contigo, que por favor la dejes pasar. Ahora vamos con las personas que en este instante me están preguntando por su tarot y que me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy. Bueno, estás pasando unos momentos un poco complicados, difíciles. Los problemas al parecer no terminan con relación a tu economía, pero las cartas me dicen que no pierda la esperanza, que todo tiene una solución, que debes perseverar. Lo importante es que no pierdas la fe y sigas trabajando por tus sueños y por tus anhelos. Te dicen tus guías espirituales a través de Santa Amatista que vayas más allá, que tú tienes una capacidad mayor con respecto a tu economía y no solamente a tu economía, en tu vida en general. Tal vez estás soñando muy bajito, estás apuntando muy bajito, más de lo que tú podrías lograr. Te dicen las hadas que tú puedes comenzar de nuevo perfectamente, lo puedes hacer 1000 veces, así que hazlo. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo comienzo de nuevo, yo avanzo y comienzo de nuevo. Los ángeles te dicen perdón, que llega la justicia para ti. Todo aquello que se te haya perdido, todo aquello que te hayan robado, vuelve a tu vida. Perdón. Y el tarot egipcio me dice que hay personas que llegan a tu vida. Hay tal vez algún tipo de unión, algún tipo de sociedad que te van a proponer y que va a ser muy positivo para ti. Bueno, me disculpan por la garganta. Por favor, esa ha sido la lectura para ti el día de hoy. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo tomo el control de mi vida. Bueno, los espero en una próxima ocasión. Te quiero muchísimo, Virgo. Te envío muchas bendiciones y mucha luz.